nos acompaña en estudios la doctora Alicia Chalabe, delegada de Codelco, con todas las respuestas que podrá darnos sobre la factura del gas, Mariana. Exactamente, que no deja de preocupar a los usuarios. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, la pregunta, ¿hay que pagar la factura? Nosotros en Jujuy tenemos un fallo de la Justicia Federal, del Juzgado Federal número 2, que estableció varios puntos en la sentencia del juez, el doctor Cardoso. En el primero es que la empresa se abstenga de cortar el servicio a aquellos usuarios que no hayan pagado la última factura de acuerdo al nuevo cuadro tarifario que se había establecido a partir del 1 de abril de este año. Por otro lado, ordena reformular el cuadro tarifario de acuerdo a los valores anteriores a esta suba que fue el 1 de abril y durante toda la temporada de invierno, ¿no? E inclusive libra oficios, digamos, a la Secretaría de Energía y Minería de la Nación y al ENARGAS, al Ente Nacional Regulador del Gas. Por lo tanto, en Jujuy, en la provincia de Jujuy, está vigente esta orden judicial que ya está notificada a la empresa Gasnor, así que los usuarios nos tenemos que quedar tranquilos que por lo menos hay un tiempo en el cual se va a dilucidar tanto en la justicia como en la parte administrativa qué es lo que va a pasar finalmente con la factura de gas y cuánto nos van a cobrar. ¿Los que ya pagaron? Los que ya pagaron, seguramente la empresa va a hacer una refacturación y va a hacer una nota de crédito o va a de alguna manera implementar la devolución de los montos cobrados de más. De todas maneras, ayer con los nuevos anuncios, estos que se hicieron, digamos que hay una nueva resolución con un tope tarifario del 400%, hay que ver cómo lo implementan. Una de las cuestiones que planteó el secretario de gabinete es que le daba preocupación que se había dejado sin efecto la tarifa social. Pero todo esto, digamos, tiene que ser implementado por las empresas distribuidoras, como en este caso en la provincia de Jujuy por Gasnor. Y además está en vilo la resolución esta judicial, la sentencia, que ha sido apelada por el Estado Nacional a través de un recurso extraordinario y que va a seguir su curso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto lleva un tiempo, ¿no? El procedimiento judicial lleva un tiempo que no va a ser inmediata la resolución. Algunos diarios de Buenos Aires, por ejemplo, anunciaban que en agosto recién se podría conocer la sentencia de la Cámara, ¿no? Sí, digamos, el trámite recursivo es que se tiene que admitir o no el recurso. Si se lo rechaza, pueden ir en queja en otro recurso que se llama directo o de queja ante la Corte Suprema. Y todo esto tiene el plazo procesal previsto, que son, digamos, contado en días hábiles aproximadamente un mes. Y además está la feria judicial. Claro. Así que seguramente vamos a llegar a mediados a fines de agosto. Pero en Jujuy, insisto, hay que dar la tranquilidad a los usuarios que nos rige la medida judicial dictada por el juez federal. Doctora, por ejemplo, si en el mismo periodo que es el que hay que calcular del año pasado, una persona no tenía o no usó el gas porque no tenía estufa, porque estaba ampliando la casa, y este año empezó a usarlo en junio, ¿se va a tener en cuenta ese consumo o cómo se calcula? Sí, por supuesto que van a tener en cuenta el consumo y además, si no tienen comparación con consumos anteriores de un cuadro tarifario anterior que haya aplicado la empresa, le van a aplicar los nuevos valores y, digamos, pagados al valor del consumo actual de gas. De todas maneras, insisto, que los usuarios estamos todos buscando información, sí, y es muy difícil, la empresa, digamos, no puede brindar, hasta el momento no lo ha hecho, una información detallada a cada usuario de cuánto es lo que tiene que pagar. Hay que seguramente pedir un explicativo tanto a la empresa como al ente regulador de que especifique cómo va a ser en detalle el cobro de las facturas. Y mientras tanto esperamos la refacturación, entonces, no podemos ir todos a Gasnor. No, por supuesto, hay que esperar la refacturación y aquel usuario que quiere pagar, porque hay usuarios que pasa eso, digamos, ante el vencimiento. Sí, o que puede. O que pueden pagarlo o que tienen el vencimiento y no quieren dejar pasar la factura, que tengan en cuenta que el monto que vaya a pagar no va a ser el definitivo. Porque hay primero hay una resolución que se aplicaba desde junio, que ya Gasnor dijo que lo iba a hacer, que no lo había hecho en la factura que distribuyó. Y ahora hay otra resolución nueva del día de ayer. Por lo tanto, todas estas resoluciones nuevas tienen que ser aplicadas. Eso no va a ser inmediato, seguramente se va a liquidar, se va a refacturar y tienen que distribuir las facturas. Entonces todo esto hay que esperar. ¿Cómo va a trabajar Codelco en este sentido?
Nosotros estamos dando información permanente y también a su vez informándonos, porque esto no es solo complejo para el usuario, también las asociaciones de consumidores, entre ellas está Codelco, Proconsumer y otras más, están instando a formar una mesa de trabajo para establecer que se haga la audiencia pública y que se establezca una tarifa en forma clara y gradual y comprensible para los usuarios. ¿Por qué? Porque esto, digamos, no solo el que no tiene conocimiento, sino también las asociaciones de consumidores se han visto desbordadas ante los reclamos. Y las empresas distribuidoras también tienen que aplicar una resolución tras de otra, digamos. Lo bueno sería poder establecer esta mesa de trabajo para dilucidar la tarifa en forma definitiva. ¿Qué pasa con el GNC? Bueno, también tuvieron esta suba enorme, que también tuvieron reclamos. Sé que la empresa les había dado facilidades de pago, pero de todas maneras son cuestiones que tiene que resolver y que va a ser seguramente la Secretaría de Energía de la Nación que lo va a tener que hacer. Muchas gracias a la doctora. Sí. Le quiero contar, doctora, que hoy fuimos nosotros a Gas Nord y nos encontramos que están de paro. Sí. Justamente hoy, por 24 horas, el tema es mejoras salariales. Sí, seguramente los empleados iban a pedir mejoras salariales si han tenido estos aumentos tarifarios, ¿no? Porque esto era sabido, digamos, que ante la envergadura de las facturas que tenían que pagar los usuarios, que los empleados iban a reclamar. Y la gente que se pregunta, ¿sube 400%? A mí no me subieron el sueldo 400%. Sí, esto inclusive hoy salió en las redes sociales, esto es comentado. Un empresario que mostraba una factura de un monto irrisorio de 70 u 80 pesos, pero no por este monto. Recordemos que hay diferentes zonas y regiones en la Argentina y por otro lado de distintos niveles salariales. Entonces pasaba en Jujuy que quizás una factura representaba casi el 50% del sueldo de una persona. Esto no era posible, digamos, hacer frente. Entonces lo que se busca es una decisión de una política tarifaria gradual. Claro, doctora, hoy, disculpe esta pregunta, hoy hablábamos en la radio sobre los diferentes barrios y cómo está diagramado. Zona residencial, en Los Perales, por ejemplo, pero en Los Perales también hay gente que es muy humilde, en Ciudad de Nieva también hay asentamientos, o no asentamientos, loteos. Sí, además hay pocos sistemas de calefacción central. La mayoría de las personas tiene 2 calefactores o un calefactor. El tema es la cantidad de metros que consume al mes. Entonces, insisto en que esto es lo que hay que discutir. Recordemos que no se hizo audiencia pública. Claro. Entonces, esto es un déficit porque no se ha podido dar, digamos, expresar todas las opiniones respecto de esta tarifa. Y seguramente va a suceder, así como era injusto que una persona de Capital Federal pagara 70 pesos por esa cantidad que consumía, también va a ser injusto que una persona en Jujuy pague 3.000 por tener 2 calefactores dentro de la casa. ¿No? Bueno. Entonces, esto es lo que se busca corregir. Pero hay que insistir con la medida judicial que está vigente porque si no uno se confunde al escuchar las noticias nacionales, creyendo que hay que acudir a la empresa para tener una solución inmediata. Nosotros estamos cubiertos por esta medida judicial. Bueno, muy clara. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenas tardes.